¿Alguna vez te has preguntado si hay algo especial en tu vida que te distingue de los demás? La Biblia revela que no es casualidad que estés aquí, ni que enfrentes las luchas o los sueños que llenan tu corazón. En Jeremías 1:5 Dios declara: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Estas palabras son más que un recordatorio. Son una evidencia de que Dios tiene un propósito único y divino para ti. Hoy descubriremos las señales que confirman si eres uno de esos elegidos por Dios. Te mostraremos cómo identificar su llamado en tu vida y cómo responder con valentía y fe. Si alguna vez has sentido que estás destinado a algo más grande, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios ha preparado para ti? Hay momentos en la vida en los que una inquietud inexplicable comienza a llenar el corazón. No importa cuánto se intente ignorarla o distraerse con las ocupaciones diarias, es como un susurro constante que insiste en ser escuchado. Esa inquietud no es casualidad. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esta inquietud es una señal de que algo más grande está en juego, un propósito divino que ha sido sembrado por Dios mismo. Cuando una persona siente este llamado interno, está respondiendo a una invitación del Creador para descubrir su destino eterno. Aquellos que son elegidos por Dios suelen experimentar un hambre espiritual que no puede ser saciado con nada de este mundo. Es un deseo profundo de comprender la vida más allá de lo visible, una necesidad de conectarse con algo trascendental. Este anhelo no es algo que surja de manera natural. Es el Espíritu Santo trabajando en el corazón, despertando el interés por lo eterno. En Mateo 5:6 Jesús promete: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este versículo no solo describe un estado de bendición, sino también la promesa de que Dios responderá a aquellos que lo buscan sinceramente. La inquietud espiritual puede manifestarse de muchas maneras. Algunos la experimentan como un vacío que nada parece llenar. Otros como preguntas recurrentes que ninguna respuesta mundana puede satisfacer. Muchas veces, esta búsqueda comienza en medio de las pruebas o las pérdidas, cuando todo lo que se consideraba seguro se derrumba, y lo único que queda es mirar hacia arriba. Esta es una señal clara de que Dios está obrando, utilizando las circunstancias para dirigir la atención del corazón hacia Él. En las Escrituras encontramos ejemplos de personas que fueron llamadas por Dios de maneras similares. En el caso de Moisés fue una zarza ardiente la que capturó su atención y lo llevó a dejar su vida como pastor para convertirse en el libertador de Israel. En Éxodo 3:4 leemos: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Moisés no estaba buscando a Dios activamente, pero Dios lo buscó a él. De manera similar, aquellos que experimentan una inquietud espiritual están respondiendo a un llamado divino que los invita a algo mucho mayor de lo que pueden imaginar. Esta búsqueda por lo espiritual también puede ser percibida como un sentido de insatisfacción con las cosas terrenales. Aunque el mundo ofrece placeres, logros y distracciones, nada parece ser suficiente. En Marcos 8:36, Jesús pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Estas palabras revelan una verdad profunda. La realización completa solo se encuentra en Dios. Las cosas temporales nunca podrán satisfacer el deseo de lo eterno que Dios ha puesto en el corazón humano. A menudo, esta inquietud lleva a una serie de eventos que parecen coincidir, pero que en realidad son el plan de Dios revelándose. Una conversación inesperada, un mensaje escuchado en el momento justo, o incluso un
un sentimiento de atracción hacia la Biblia pueden ser señales de que Dios está guiando a alguien hacia su propósito. Estas experiencias son recordatorios de que la vida no es un accidente, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado por el Creador. La Biblia nos muestra que el llamado de Dios siempre viene acompañado de una respuesta. En Isaías 6:8 el profeta escuchó la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Esta disposición no surge de la nada, es el resultado de una obra interna del Espíritu Santo que prepara el corazón para responder al llamado divino. Del mismo modo, quienes experimentan esta inquietud por lo espiritual están siendo preparados para un propósito mayor. La búsqueda de Dios también está marcada por un cambio en las prioridades. Lo que antes parecía importante empieza a perder valor, y lo que antes se ignoraba ahora ocupa el centro de la atención. En Colosenses 3:2, Pablo exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta transformación en la perspectiva es una evidencia de que Dios está dirigiendo el corazón hacia su propósito eterno. Además, este anhelo espiritual no solo es una señal de ser elegido por Dios, sino también una invitación a profundizar en una relación personal con Él. En Jeremías 29:13 Dios promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta promesa asegura que aquellos que buscan a Dios sinceramente encontrarán en Él todo lo que necesitan. La búsqueda no es un esfuerzo en vano, es un camino que lleva directamente al cumplimiento del propósito divino. La inquietud espiritual también se convierte en un motor que impulsa a la acción. No es suficiente sentir el llamado, el verdadero cambio ocurre cuando se toma la decisión de seguirlo. En Mateo 4:19 Jesús llamó a Pedro y a Andrés diciendo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Este acto de obediencia marcó el inicio de una transformación que no solo impactó sus vidas, sino también la de millones de personas a lo largo de la historia. Cuando alguien experimenta este llamado, puede sentirse abrumado o incluso confundido. Sin embargo, estas emociones son una parte natural del proceso. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo ofrece consuelo y dirección, recordándonos que no tenemos que entender todo para obedecer el llamado de Dios. El hambre espiritual también es una señal de que Dios está revelando su carácter y sus planes de una manera personal y única. En Efesios 1, 17, 18, Pablo ora para que los creyentes sean iluminados en su entendimiento y puedan conocer la esperanza a la que los ha llamado. Esta revelación no solo da claridad, sino también la certeza de que cada paso dado en fe está alineado con un propósito divino más grande. Este llamado no se basa en méritos ni en habilidades humanas, sino en la gracia de Dios. En Juan 15, 16 Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Estas palabras subrayan que la elección de Dios es un acto soberano de amor, y que cada persona que experimenta este llamado tiene un lugar especial en su plan. A medida que la inquietud espiritual crece, también lo hace la disposición a rendirse a Dios y permitir que Él guíe cada aspecto de la vida. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario para experimentar la plenitud de lo que significa ser elegido por Dios. En Romanos 12, 1, 2, Pablo insta a los creyentes a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un acto de adoración. Esta rendición no es una pérdida, sino una ganancia, porque
abre la puerta a una vida llena de propósito y significado eterno. La inquietud espiritual es una señal poderosa de que Dios está llamando. Es una invitación a salir de lo ordinario y entrar en lo extraordinario, a dejar atrás lo temporal y abrazar lo eterno. Para aquellos que sienten este llamado, la respuesta es clara: buscar a Dios con todo el corazón y confiar en que Él revelará su propósito en el momento perfecto. La vida nunca será la misma, porque una vez que se experimenta el toque del Creador, todo adquiere un nuevo significado. Sentirse diferente, como si no encajaras en este mundo, es una experiencia que a menudo acompaña a quienes han sido elegidos por Dios. Esta sensación no es un error ni una debilidad, es una evidencia de que has sido apartado para un propósito superior. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje subraya que los elegidos tienen una identidad que no se ajusta a los patrones de este mundo, porque han sido llamados a algo más grande. El mundo busca moldear a las personas según sus valores y prioridades, pero aquellos que pertenecen a Dios sienten una desconexión con esos moldes. En Romanos 12:2 Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no es algo que ocurra automáticamente, es el resultado de la obra del Espíritu Santo, quien abre los ojos para ver más allá de lo temporal y aspirar a lo eterno. Esa incomodidad al encajar en las normas del mundo es un recordatorio constante de que no somos de aquí. Jesús mismo lo expresó con claridad cuando dijo: no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Este desarraigo no es un castigo ni una pérdida, sino una señal de que hemos sido separados para cumplir con un propósito celestial. Es natural que esta sensación de diferencia pueda llevar a preguntas o incluso a un sentimiento de aislamiento, pero lejos de ser una carga, es una evidencia del llamado de Dios. Aquellos que son elegidos por Dios no solo se sienten desconectados de las prioridades mundanas, sino que también experimentan un cambio en su perspectiva y prioridades. Mientras que el mundo persigue el éxito material y la aprobación humana, los elegidos descubren que estas cosas pierden su atractivo. En Filipenses 3:8 Pablo declara: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este cambio de enfoque no es un acto de voluntad propia, sino el resultado de una transformación interna que solo el Espíritu Santo puede producir. Ser diferente no siempre es cómodo. Puede significar enfrentar rechazo o incomprensión, pero también es una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. En Mateo 5, 10, 12, Jesús prometió bendiciones a aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, asegurando que su recompensa será grande en los cielos. Esta promesa no solo da esperanza, sino que también confirma que el sufrimiento por ser diferente es una marca de aquellos que pertenecen a Dios. Además de esta desconexión con el mundo, los elegidos suelen sentir una sensibilidad especial hacia la voz de Dios. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta capacidad de discernir la voz divina en medio de las muchas distracciones del mundo es otra señal de que han sido llamados. Mientras otros pueden ignorar o descartar el llamado de Dios, los elegidos sienten un tirón irresistible hacia Él
como si algo en su interior supiera que solo en su presencia encontrarán plenitud. Esta diferencia también se manifiesta en la manera en que los elegidos enfrentan las luchas y desafíos de la vida. En lugar de depender de sus propias fuerzas o buscar soluciones humanas, recurren a Dios como su fuente de fortaleza y dirección. En 2 Corintios 12:9 se nos recuerda: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los elegidos entienden que su identidad no está definida por sus circunstancias, sino por el Dios que los llamó. La sensación de no pertenecer a este mundo también está conectada con una esperanza que trasciende lo terrenal. En Hebreos 13:14 se nos dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta esperanza no es una evasión de la realidad, sino una expectativa firme de la promesa de Dios. Los elegidos viven con una perspectiva eterna, sabiendo que su verdadero hogar está en la presencia de Dios. Esta diferencia no debe interpretarse como superioridad, sino como una responsabilidad. En Mateo 5:14-16, Jesús llama a sus seguidores a ser la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Los elegidos no son llamados a separarse del mundo por completo, sino a vivir de manera que reflejen la gloria de Dios en medio de él. Su vida, aunque distinta, se convierte en un testimonio de la gracia y el poder transformador de Dios. El Espíritu Santo no solo nos recuerda que no somos de este mundo, sino que también nos equipa para vivir como embajadores de Cristo en un entorno que muchas veces se opone a los valores del reino de Dios. En 2 Corintios 5:20, Pablo declara: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta posición no es un privilegio pequeño, es un llamado a representar a Dios en cada palabra, acción y decisión. Ser diferente también significa abrazar una nueva identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad no elimina nuestras luchas, ni nos hace inmunes al dolor, pero sí nos da la fuerza para enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. Aunque el camino de los elegidos puede ser difícil, nunca lo recorren solos. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo da consuelo, sino que también fortalece la fe de los elegidos, recordándoles que su diferencia no es un obstáculo, sino una evidencia de que han sido apartados por Dios para un propósito eterno. Ser llamado por Dios no significa que la vida será fácil, pero sí significa que cada desafío tiene un propósito. La desconexión con el mundo no es una pérdida, sino una ganancia, porque permite al creyente enfocarse en lo que realmente importa. En Colosenses 3:1-2 se nos exhorta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta perspectiva celestial da sentido a las experiencias terrenales, transformando incluso los momentos más oscuros en oportunidades para glorificar a Dios. Ser elegido por Dios es un honor inmenso, pero también un llamado a vivir de manera que refleje su carácter y propósito. Esta diferencia no es una carga, sino una bendición, porque confirma que hemos sido apartados para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Al aceptar esta verdad, los elegidos descubren que, aunque no pertenezcan a este mundo,
están firmemente arraigados en el amor y el propósito de Dios, que nunca falla ni se desvanece. Las dificultades y pruebas que enfrentan aquellos que son elegidos por Dios no son simples coincidencias ni el resultado de la mala suerte. Cada desafío, cada obstáculo y cada momento de incertidumbre es una gran herramienta que Dios utiliza para moldear el carácter y fortalecer la fe. En Santiago 1, 2, 3 se nos anima a enfrentar estas pruebas con gozo, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia no es resignación, sino un testimonio de la obra divina en el corazón, preparando al creyente para cumplir con el propósito eterno para el cual fue llamado. Desde el principio, Dios ha utilizado las pruebas para formar a quienes ha elegido. Abraham, conocido como el padre de la fe, enfrentó la increíble prueba de sacrificar a su hijo Isaac, el heredero de la promesa divina. En Génesis 22, 1, 2, se relata cómo Dios lo probó, no para destruirlo, sino para revelar la profundidad de su fe y su obediencia. Aunque esta prueba parecía incomprensible, el propósito de Dios se reveló en su plenitud. Fortalecer a Abraham y mostrar que su provisión nunca falla. Del mismo modo, las pruebas que enfrentan los elegidos en la actualidad son parte de un plan más grande que solo Dios conoce. Estas dificultades no son señal de que Dios se ha alejado, sino todo lo contrario. En Hebreos 12:6 se nos asegura: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es un castigo arbitrario, sino una muestra del amor de Dios, quien está más interesado en la santidad y el carácter de sus hijos que en su comodidad temporal. A través de estas experiencias, el creyente aprende a confiar plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. El ejemplo de Job es un recordatorio poderoso de cómo las pruebas pueden ser transformadoras. Aunque perdió todo lo que tenía, nunca dejó de buscar a Dios y al final fue restaurado y bendecido aún más abundantemente. En Job 23:10, él declara: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este proceso de refinamiento no solo purifica al creyente, sino que también lo fortalece para enfrentar los desafíos futuros con una fe renovada y una esperanza inquebrantable. El sufrimiento y las pruebas también enseñan al creyente a depender de la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe sobre una prueba en su vida diciendo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este principio muestra que las pruebas no solo exponen nuestras limitaciones, sino que también revelan la suficiencia de Dios en todas las cosas. En cada momento de debilidad, los elegidos descubren que la fortaleza de Dios es más que suficiente para sostenerlo. Las pruebas también tienen el propósito de acercar al creyente a Dios. En Salmos 34:18 se nos asegura: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A menudo es en los momentos de mayor dolor donde la presencia de Dios se hace más evidente, trayendo consuelo y dirección. Este proceso no solo transforma al individuo, sino que también lo equipa para ser un testimonio vivo de la fidelidad y el amor de Dios en medio de las dificultades. Las pruebas que enfrentan los elegidos también los preparan para cumplir con el llamado que Dios tiene para sus vidas. En Romanos 8:28 Pablo declara: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Este versículo no minimiza el dolor ni las luchas, pero ofrece la esperanza de que todo, incluso lo más difícil, tiene un propósito divino que se revelará en el tiempo perfecto. A medida que los elegidos atraviesan las pruebas, también se desarrolla en ellos un carácter que refleja el de Cristo. En Gálatas 4:19, Pablo expresa su deseo de que Cristo sea formado en los creyentes. Este proceso no es instantáneo, sino un camino que se recorre a través de experiencias que enseñan paciencia, humildad y dependencia total en Dios. Cada prueba es una oportunidad para parecerse más a Cristo, quien enfrentó el sufrimiento con una obediencia perfecta y una confianza total en el Padre. Las pruebas también enseñan a los elegidos a valorar lo eterno por encima de lo temporal. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Este enfoque en lo eterno da al creyente la fuerza para perseverar, sabiendo que las pruebas de esta vida no se comparan con la gloria que será revelada en el futuro. El Espíritu Santo también juega un papel crucial durante las pruebas, consolando y fortaleciendo al creyente. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este consuelo no solo da paz en medio de las tormentas, sino que también recuerda al creyente las promesas de Dios, asegurándole que nunca está solo. Las dificultades también revelan la fidelidad de Dios, quien nunca abandona a sus elegidos. En Deuteronomio 31:8 se nos promete: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te desalientes. Este versículo refuerza la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, guiando y sosteniendo a aquellos que ha llamado. A través de las pruebas, los elegidos descubren que su fuerza no proviene de ellos mismos, sino de Dios. En Filipenses 4:13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fortaleza no es una habilidad innata, sino un don que Dios da a quienes confían en Él. Cada victoria en medio de la adversidad es un testimonio del poder de Dios obrando en los creyentes. Las pruebas también sirven para recordar a los elegidos que este mundo no es su hogar final. En Hebreos 11:13-16 se describe a los héroes de la fe como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, quienes buscaban una patria celestial. Este enfoque en lo eterno permite al creyente enfrentar las pruebas con una esperanza que no puede ser extinguida porque está arraigada en las promesas de Dios. Finalmente, las dificultades y pruebas que enfrentan los elegidos son una parte esencial del plan de Dios para su vida. Aunque a menudo no podemos entender el propósito detrás de cada prueba, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. En Isaías 55:8-9 se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad nos da la seguridad de que, aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos confiar en que Dios está trabajando de manera perfecta en nuestras vidas. Las pruebas son inevitables, pero también son invaluables. A través de ellas, los elegidos no solo crecen en fe y carácter, sino que también descubren la profundidad del amor
y la fidelidad de Dios. Cada dificultad es una oportunidad para experimentar su gracia y glorificar su nombre, recordando siempre que en su tiempo todas las cosas serán restauradas y hechas nuevas. Cuando una persona es elegida por Dios, hay algo que comienza a atraer su atención de manera inexplicable hacia la palabra de Dios y su presencia. Este llamado interno no es una simple curiosidad intelectual ni un interés pasajero. Es un despertar espiritual que transforma la manera en que esa persona percibe la vida. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo no solo describe la naturaleza de las Escrituras, sino también el efecto que tienen en aquellos que han sido escogidos. No es casualidad que los elegidos sientan un impulso hacia la Biblia. Es el Espíritu Santo quien enciende en ellos un deseo de conocer más profundamente a Dios y su voluntad. Esta atracción hacia la palabra de Dios va más allá de la lectura casual. Es una experiencia transformadora, porque cada versículo se convierte en una ventana hacia el corazón de Dios. En Salmos 119, 105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo refleja la realidad de los elegidos. En un mundo lleno de incertidumbre, la palabra de Dios se convierte en la guía que ilumina cada paso. No se trata de un conocimiento teórico, sino de una conexión viva y personal con el Creador. El Espíritu Santo también utiliza las Escrituras para hablar directamente al corazón del creyente, revelando verdades que antes parecían ocultas. En Juan 14:26, Jesús prometió que el Espíritu os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa se cumple cuando los elegidos abren las páginas de la Biblia y encuentran respuestas, consuelo y dirección de una manera que solo puede venir de Dios. Además de la atracción hacia la palabra, los elegidos experimentan una profunda necesidad de buscar la presencia de Dios en oración y adoración. En Jeremías 33:3 Dios invita: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta invitación no es solo una posibilidad, es una promesa que se cumple cada vez que los elegidos se acercan a Dios con un corazón sincero. La oración deja de ser un acto rutinario y se convierte en un diálogo vivo con el Padre, en el que su amor y su propósito se revelan de manera personal. Esta búsqueda de la presencia de Dios también transforma la manera en que los elegidos enfrentan la vida cotidiana. En Salmo 16:11 se nos asegura: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La plenitud que se encuentra en la presencia de Dios es incomparable, porque no depende de las circunstancias externas ni de los logros personales. Es un gozo que proviene de saber que Dios está presente en cada momento, guiando y sosteniendo.